Pero vamos a dejar el lugar con nuestro hermano David Rodríguez y que el Señor les bendiga, mis hermanos. Claro. Gloria a Dios. Dios los bendiga. ¿Están gozosos? Bueno, pues la clase del día de hoy debe producirnos más gozo todavía, porque se trata de una verdad que la Biblia nos presenta y nos confirma. Cristo venció sobre la muerte, Cristo venció sobre toda autoridad. Gracias. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Dios, por favor. La gloria es para Dios. La clase de hoy está elaborada en base a el punto G de el capítulo 9 de Fundamentos de Teología Pentecostal, que habla acerca de la angelología, la doctrina de los ángeles, y estamos considerando en estos días el tema la derrota de Satanás. La derrota de Satanás. Si usted ahí va a estar recibiendo el material de apoyo, unas hojitas que nuestro hermano Manuel está repartiendo, y en esta área, en este tema de la derrota de Satanás, hay 4 puntos que hemos estado estudiando. Bueno, que el día de hoy estudiaremos el 4º punto. Ya vimos que como parte de la derrota de Satanás, fue echado de su posición en el cielo. Ese fue el primer punto. Segundo punto, fue maldecido en el huerto del Edén. Una vez que ya no pertenecía como ángel del Señor, que fue echado de la posición en el cielo, después fue maldecido en el huerto de Edén. Tercer punto, fue derrotado por Cristo en la tentación del desierto. Si usted se acuerda, de la clase pasada vimos este punto. Fue derrotado en el desierto, luego de haber intentado tentar a Jesús. Y el 4º punto, lo vamos a estar considerando esta mañana, fue juzgado en la cruz del Calvario. La derrota de Satanás, el tema general, y el punto número 4, fue juzgado en la cruz del Calvario. Si usted tiene su libro, no veo muchos libros, pero si usted tiene su libro o está en casa con su libro, estamos en la página 546, Fundamentos de Teología Pentecostal. Si usted lo tiene en formato digital, página 314. Y vamos a tomar como base en esta mañana el versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. En la versión 1960, que la mayoría de nosotros manejamos, dice la Escritura: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía. Este verbo es muy importante, y el tiempo en el que está es aún más relevante. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, como seres humanos, carne y sangre, Él también participó de lo mismo. El Verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él también participó de lo mismo para destruir. Como Dios, pues Él lo podía hacer sin ningún problema. Pero el identificarse con el ser humano, el hacerse igual a nosotros en carne y hueso, para por medio de este acto y por medio de la cruz destruir al que tenía el imperio
de la muerte. Por eso comenzaba diciendo que esta clase, además de enseñarnos, nos debe producir mucho gozo, porque el apóstol Pablo escribió en el capítulo 8 de Romanos: somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Y hay verdades que nosotros como creyentes en Cristo necesitamos entender. Estas verdades, en ocasiones, pues venimos a la iglesia, hemos sido salvos, hemos aceptado a Cristo, escuchamos que el enemigo fue vencido, e incluso cantamos. Hay muchos cantos y coritos que hablan acerca de la victoria de Jesucristo, acerca de la derrota de Satanás, pero de alguna manera cuando nosotros enfrentamos algún ataque, alguna tentación, así como que nos achiquitamos. A veces como que está la verdad en la Biblia, está esa verdad, pero sí como que en muchas ocasiones hay cierta reserva, cierto temor. Pero estas verdades, todo creyente necesitamos entenderlas. Y una de ellas es que Satanás no es un enemigo invencible. Puede ser muy astuto, puede andar como león rugiente, y qué intimidante, ¿verdad? Es un león hambriento, qué intimidante. Y sí, es muy intimidante, pero Satanás no es un enemigo invencible. De hecho, podemos decir con toda seguridad, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y precisamente de esto se trata nuestra clase del día de hoy. La otra verdad que debemos entender como cristianos es que Satanás no es soberano. Dios es soberano, tiene toda la autoridad, todo el poder. Satanás es un ser creado, no es soberano. Es decir, Satanás no tiene la última palabra sobre lo que a usted y a mí nos pase. Entonces, eso es otra verdad que debemos entender. Una más es que Satanás no es igual a Dios. A veces decimos el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y como que si pudieran competir. El reino de Dios, la autoridad de Dios, es infinitamente mayor a cualquier autoridad. Él es rey de los reyes, Señor de los señores. Y lo estoy hablando, pero si lo estuviéramos leyendo, si lo estuviéramos escribiendo, el rey con mayúsculas de los reyes con minúsculas. Ninguna autoridad se asemeja a la de Dios. El Señor con mayúsculas, Señor de los señores, porque no hay autoridad que se iguale al poder de nuestro Dios. Y la cuarta verdad que me gustaría compartir con ustedes esta mañana es que Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo derrotado, y este es la frase que nos da el título del día de hoy. La derrota de Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. Y como mencionaba, a muchas ocasiones algunos cristianos, tal vez no aquí, ¿verdad?, en otras iglesias, muchos cristianos viven como si el diablo tuviera la última palabra, como si el ataque de Satanás fuera ya el final de la película, el final de la historia. Tal vez bajo culpa, bajo temor, acusación constante, cosas que usted o yo hicimos en el pasado y que la culpa está allí, como si la sangre de Jesucristo, que limpia todo pecado, no alcanzara para ciertos pecados, como si el sacrificio de Jesucristo al morir y resucitar
al tercer día no fuera suficiente para algunas cosas que nosotros hicimos. Y algunos pueden pensar que, bueno, tal persona Dios sí la perdonó, pues porque no cometió tanto pecado, no se ensució tanto. Conmigo es diferente, yo hice esto y esto y esto. Y a veces el enemigo usa nuestro pasado para atemorizarnos, para culparnos, para poner dudas sobre si será cierto que Dios, aún ese pecado, aún esas palabrotas que decía, aún eso, el sacrificio de Cristo alcanzará. Tal vez algún crimen también alcanzará para eso. Tal vez algo incorrecto en el pasado, si alcanzará la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa es la mayor victoria de Jesucristo, que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa es la mayor victoria sobre Satanás, porque Satanás ya no tiene argumentos para juzgarnos. Satanás ya no tiene ese argumento que nos señalaba, ese argumento que nos mantenía como culpables. Ya no lo tiene por la victoria de Jesucristo en la cruz. Y antes de continuar, yo, meditando sobre este tema y estudiando sobre este tema, venía a mi mente ese cuadro de la cruz, ese sacrificio de la cruz. Y recordaba que la cruz era el castigo destinado para los criminales más despreciados de ese tiempo. El castigo de la cruz no era para cualquier persona, era para los más detestables criminales, para los peores. No era para cualquiera. Para otros delitos había cárcel, había azotes, había otros métodos, otros castigos. Pero para la cruz era solamente para los peores criminales. Y esto venía a mi mente y me desarmó. Me desarmó porque reflexionando sobre esto, ¿cuál es el pecado más grande que usted y yo pudimos haber cometido? Cristo pagó el más alto precio. Si su pecado más grande eran groserías, Cristo pagó por esas groserías. Si su pecado más grande fueron crímenes, Cristo pagó como un criminal. ¿Se entiende esto? Entonces yo no sé si en su corazón y en su mente ahorita empiece a figurar su vida pasada, pero cualquiera que haya sido su conducta o sus acciones, Cristo pagó el precio más alto. No solamente fueron azotes que hubieran alcanzado ahí para 2, 3 palabrillas. No solamente fueron los latigazos, como pues bueno, pues para ahí a ver si alcanza para alguien que atropelló y se dio a la fuga. Cristo pagó el precio más alto, mis hermanos. Y eso es tan importante que nosotros entendamos, porque eso deja sin argumentos a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás puede decir de usted y de mí? Que Cristo no lo haya pagado. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es el argumento que todavía el enemigo puede poner en su mente, en mi mente, en su corazón, en mi corazón? ¿Cuál pecado puede culparnos el enemigo si Cristo pagó lo más alto? La gloria es para Dios.
La gloria es para nuestro Señor. La cruz no fue solamente el lugar donde Jesús murió por nosotros. Sí, murió en la cruz, pero no fue solamente, no representó solamente el lugar donde murió por nosotros, sino fue el tribunal de Dios, fue el tribunal donde Dios dictó la sentencia contra el enemigo. Y vamos a desarrollarlo en esta mañana. Tenemos 2 puntos que vamos a estar estudiando, vamos a estar escudriñando. Y estos 2 puntos tratan, el primero, y usted lo tendrá en sus hojas ya, el juicio del príncipe de este mundo. Y el segundo punto es la victoria, victoria pública de Jesucristo. Entonces, adentrándonos ya a nuestra clase, antes de ir al Calvario, antes de ir a la cruz, Jesús hizo la siguiente declaración. Juan capítulo 12, versículo 31. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esta declaración? Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si usted recuerda, en los evangelios van narrando los pasos de Jesús, van narrando los milagros de Jesús, van documentando Mateo, Marcos, Juan y Lucas, o Lucas y Juan, van documentando las actividades de Jesús. Entonces Jesús, conociendo lo que venía adelante, conociendo que Él iba a entregar su vida por la humanidad, empieza días antes, semanas antes, empieza a hacer declaraciones como esta. De alguna manera, Jesús está adelantando que en la cruz, el príncipe de este mundo, dice, será echado fuera. No dijo, algún día será echado fuera. No dijo, en el futuro será echado fuera, o de alguna manera será vencido. Dice ahora, y lo dice 2 veces, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será vencido, será echado fuera. La cruz se convirtió, mis hermanos, en el tribunal de Satanás. El momento en que Jesús va a la cruz, se sella la sentencia en contra del enemigo de nuestras almas. Más adelante, ahí en Juan capítulo 16, versículo 11, dice, la escritura son unos 4 capítulos más adelante de la cita que leímos. Juan 16, 11 dice que versículo, Jesús está hablando sobre que ya él va a dejar a sus discípulos, está hablando de que enviaría al Consolador y está hablando que cuando el Espíritu Santo venga, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el versículo 11, que es al que vamos, dice, y de juicio va a convencer al mundo de juicio. El Espíritu Santo convencería al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué cosa? Ha sido juzgado. Cómo Jesús usa el lenguaje como algo que ya está establecido. No dice, bueno, vamos a ver qué pasa, qué podemos hacer, porque
pues es el príncipe de este mundo y anda haciendo muchas maldades. No lo da como una posibilidad, no es condicional, sino dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús estaba adelantando al momento de la cruz, a la sentencia de la cruz, al tribunal sobre Satanás en la cruz, al decir, ya ha sido juzgado. Y otra cosa que me llama la atención es que la Biblia lo denomina como el príncipe de este mundo. Satanás no es el rey. Satanás tiene un gobierno, una autoridad sobre este mundo, pero no es el rey de este mundo. ¿Le da gloria a Dios? Aleluya. Gloria sea a nuestro Salvador Jesucristo. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y de nuevo, el énfasis en esta declaración, ya juzgado. No una posibilidad, no una oportunidad, a ver si hay una amnistía, a ver si hay un arreglo, una fianza. No, Señor, ya juzgado en la cruz del Calvario. Precisamente en el Calvario no solo se estaba pagando una deuda, no solo se estaba pagando la deuda suya y mía, mi hermano. En el Calvario, en la cruz, se estaba pronunciando una sentencia contra Satanás. Sorbida es la muerte en victoria. Al que tenía el imperio de la muerte, al que podía por nuestros pecados condenarnos a muerte, muerte espiritual, muerte de nuestra alma, Jesús estaba pronunciando una sentencia. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. No recuerdo si usted lo tiene en sus hojas, pero si me quiere escuchar o lo quiere seguir en su Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron, lo leímos ya, ¿verdad? Los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. De nuevo, en la cruz se sella. En la cruz de alguna manera se había una actividad de Satanás todavía solamente echado del cielo, todavía simplemente aventado a la tierra. En la cruz se pronuncia la sentencia de Satanás. Ahora, ahí en esta cita de Hebreos 2.14, ya me acordé porque fuimos otra vez ahí, dice el escritor de Hebreos, dice que Jesús también participó de lo mismo para destruir. Y esta palabra, destruir, es interesante porque esta palabra, destruir, en el idioma que fue escrito Hebreos, en griego, es la palabra katargeo. Esta palabra katargeo, cuando nosotros la leemos en español, fue traducida como destruir o destruyó. Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Pero tiene varias connotaciones, varios significados, varias acepciones esta palabra. Y la palabra katargeo no solamente es destruir, sino dejar sin poder. Katargeo.
deja sin poder, anula. Jesucristo anuló, que dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Inutilizar, o sea, dejar inservible. Jesucristo, catargeo, destruyó, dejó sin poder, dejó inutilizable al que tenía el imperio de la muerte. Otro significado de la palabra catargeo es desactivar. Imagínense una bomba que ya tiene el relojito hacia atrás. Ya está la cuenta regresiva. Y va a estallar. Ya está la cuenta regresiva. Y Jesús, bueno, no le destruyó porque si no, eso hubiera sido así, ¿verdad? Pero desactivó al que tenía el imperio de la muerte. Anuló al que tenía el imperio de la muerte. Dejó sin poder, catargeo. Dejó sin poder, sin autoridad al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, Satanás no dejó de existir, pero fue despojado de la autoridad que tenía. Y usted y yo podemos decir, bueno, pero seguimos viendo maldad, seguimos escuchando. La sentencia fue dictada en la cruz del Calvario y más adelante tanto en los evangelios como en el libro de Apocalipsis podemos ver el destino final de Satanás, el lugar de destino que fue preparado para Satanás y sus seguidores. Si Jesús, cuando estaba los evangelios, cuando estaban registrando la actividad de Jesús, las palabras de Jesús, la acción de Jesús, Jesús estaba hablando en adelantado, Jesús estaba profetizando, Jesús estaba ya en el futuro. Jesús estaba hablando ya en el futuro. El príncipe de este mundo fue ya juzgado. El príncipe de este mundo fue ya anulado. Esa es parte de la victoria que nosotros tenemos. Es parte de la victoria que nosotros debemos entender. Y cuando dice la Escritura que en Hebreos la palabra catargeo dejó sin poder, de alguna manera en la soberanía de Dios, en la autoridad de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, Dios permite que todavía Satanás tenga cierta influencia sobre este mundo, pero el juicio sobre Satanás, la derrota de Satanás ya está firmada. Es como si usted y yo vemos una película sabiendo cuál es el final y están los movimientos, las escenas de la película y está dramático todas las escenas y se va a caer y le van a disparar y usted y yo ya sabemos cuál es el final de la película. ¿Verdad que en las películas el personaje principal nunca muere? Y le pegan con ganas y lo avientan. Y está viendo la película y ahí va. Y va por atrás. Y está en la película y por más drama que haya en la película, usted sabe que el actor principal pues siempre sale levantando la mano, ¿verdad? Pareciera algo trivial, pero nuestra
vida espiritual es como esa película que usted y yo sabemos que Jesucristo ganó, venció sobre toda autoridad. Es como una película que aunque pasamos tribulaciones y pasamos pruebas y es complicado y hay ataques, pero sabemos que la victoria la tiene Jesucristo. Dele gloria a Dios, dele gloria. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Es el Dios al que usted y yo adoramos, alabamos, bendecimos su nombre. Satanás no dejó de existir, pero fue despojado, fue inutilizado, perdió, él dejó sin poder y fue dejado sin autoridad. Antes de la cruz, la muerte era un instrumento de condenación definitiva. Y si lo podemos entender ahora, la muerte espiritual. Dice que la escritura Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces cuando en su vida y en mi vida había pecado, pues había destrucción, había muerte. Y Satanás podía utilizar, mira, aquí, y fue, y vino, hizo, subió, bajó, aquí está, el acta de los decretos. Pues dice la escritura que Jesucristo clavó en la cruz el acta de los decretos y está el sello pagado. Y un sello con sangre, a precio de sangre. De nuevo, quiero ir a eso. El precio más alto. Jesucristo no regateó. A veces usted y yo vamos a la tienda, pues ¿cuánto es lo menos? ¿Cuánto es lo menos? Pues ¿cuánto trae? 5. No, pues nomás le alcanza para este. ¿Cuántos pecados trae? No, pues nada más le alcanza para las mentirillas piadosas. Jesús no regateó. Jesús no dijo, bueno, pues unos cuantos. Me alcanza para unos cuantos. El sacrificio de Jesús, como lo mencionaba, solamente iba a la cruz los más pecadores, los criminales más despiadados, los que ya no encontraban otra manera de más justicia, la cruz. Y esa es otra palabra, ¿no? La justicia de Dios. Que el justo pagó por nosotros los injustos. El justo pagó por nosotros los pecadores. La justicia de Dios. Entonces, cuando esa justicia que buscaba el imperio romano, cuando esa justicia que buscaba el ser humano era solamente la cruz, porque otros métodos no se les parecía que no les alcanzaba, había hecho demasiado mal el preso, el condenado a muerte, había hecho demasiado mal que tenemos que crucificarlo. ¿Qué otro castigo puede pagar? Hoy en día, hoy mismo vemos, bueno, pues tal delito, 5 años de prisión. Este delito está más fuerte, 10 años, 20 años de prisión. Pero este sobrepasa mucho, cadena perpetua. Y aunque hoy todavía existe por ahí la silla y otros métodos en otros países, se busca justicia. Se busca justicia. Pues Jesús, el justo, pagando por nosotros los injustos. ¿Cuánto? Precio más alto. El precio más alto. Después de
antes de la cruz, la muerte era instrumento de condenación definitiva. Después de la cruz, para el creyente en Cristo, la muerte es puerta hacia la vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, el apóstol Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, después del sacrificio del nuevo pacto, después de la cruz, la muerte es una puerta hacia la vida eterna. Gloria a Dios. El enemigo puede susurrar, puede lanzar esos dardos, esas ideas sobre su pasado, mi pasado. Tu pasado te condena. Los errores, los pecados son muy grandotes. Has hecho demasiado mal. No hay perdón para eso. ¿Cómo? Humanamente, incluso nosotros humanamente, decimos, pero ¿cómo Dios va a perdonar si hizo tanto daño? Y a veces nosotros usted y yo, a veces hemos sido víctimas de algún que otro despiadadillo, ¿verdad? O usted y yo hemos cometido errores, fallas. Ahora siento su palabra, pecado. Pues a veces lo disfrazamos así, errores, fallas, pecados. Y viene esa idea. Esto es demasiado. Esto no. De aquí no salgo. No me lo va a perdonar Dios. No hay perdón para mí. Esas son ideas del enemigo. A lo mejor de nuestra propia carne. Ideas del enemigo. Pero Jesús derrotó, venció, dejó sin poder, inutilizó, desactivó al que tenía el poder de presentar argumentos en contra de nosotros. Al que tenía el poder, como el acusador, en un juicio, el fiscal. El fiscal, no, mira, hizo aquí tal fecha, y después, y más adelante, y enseguida, y toda la lista de nuestros errores, pecados, fallas, toda la lista. Pero fue despojado, fue derrotado en la cruz del Calvario para dar paso a la gracia de Dios. A la gracia, esa que no merecía usted y yo. Esa que no merecíamos. Esa gracia que incluso no solamente nos lavó de pecado, sino que nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Imagínense qué cambio de condición. De ser hijos de desobediencia, de ser hijos, pues sí, en algún, la Biblia, hijos de Satanás. Pues, si sigue a Satanás, hace las obras de Satanás, pues es hijo de Satanás. ¿Para qué más que la verdad? Antes de la gracia. Antes de la gracia que Dios mostró para con nosotros. Hijos de desobediencia, hijos de maldad y muchos más títulos que pudiéramos no con orgullo mencionar. Pero, volviendo al título, la derrota de Satanás
fue sellada en la cruz del Calvario. Fue sellada en la cruz del Calvario. El arma principal, esa acta de los decretos, fue desactivada, fue anulada. Puede acusarnos, pero no puede condenar al que está en Cristo. Puede intentar, lo hizo en el Antiguo Testamento, leemos acerca de Job. Puede acusarlo, pero no tiene la última palabra, no es soberano, no es Dios. No puede condenar al que está en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Si usted está en Cristo, usted y yo somos nueva criatura. Si fue derrotado, ¿por qué todavía parece activo? La respuesta está en el segundo punto que vamos a leer acerca de la victoria pública. La victoria pública de Jesucristo. El apóstol Pablo describe la cruz con lenguaje de triunfo militar. El apóstol Pablo, de alguna manera, con el conocimiento que él tenía, él escribió desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos, y por ejemplo mencionaba correr con paciencia, hablaba de alguna manera desde el punto de vista de las Olimpiadas. En muchas otras ocasiones habló desde el punto de vista de la guerra espiritual, del soldado, del tema militar. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo escribiendo: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Despojando es otra palabra en hebreo muy similar a catargeo. Despojando, anulando, dejando sin poder, desactivando a los principados y potestades. Y cuando habla de los principados y potestades, pues al príncipe de la autoridad en los aires, al príncipe de las tinieblas, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Quisiera ir a la cita completa, nada más tengo la que me da el estudio, pero despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué cosa? Triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente fue exhibido el triunfo de Jesucristo y triunfo consecuentemente la derrota de Satanás. No solamente fue exhibida públicamente, no solamente lo venció, sino públicamente lo exhibió, triunfando sobre ellos, encima de ellos en la cruz. En el mundo romano, el general vencedor, cuando había una batalla, una disputa, una guerra que se libraba, que se ganaba, por eso el apóstol Pablo de alguna manera hace alusión a este lenguaje militar, porque el general vencedor, cuando tenía una victoria, triunfaba, exhibía a los enemigos derrotados en un desfile público. Entonces el apóstol Pablo toma este lenguaje
él siendo judío, romano, toma este lenguaje del militar y lo adapta, lo utiliza para explicarlo a sus contemporáneos y explicarlo, dejarlo escrito en la Biblia, pero con este lenguaje haciendo alusión a lo que en la cultura ya ocurría. Había un desfile, una fiesta, una exhibición pública. ¡Hey! Ganamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los Colosenses, dice, despojando a los principados y a las potestades, anulando, desactivando, dejando sin poder a los principados y potestades, los exhibió públicamente. Si estamos considerando el tema de la derrota de Satanás y que fue juzgado en la cruz del Calvario, pues no solamente fue la sentencia en contra del enemigo, sino la exhibición pública de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Este versículo, esta misma porción ahí en Colosenses, Colosenses 2, habla acerca de la plenitud de vida del cristiano, de la plenitud de vida del creyente en Cristo. Y empieza, no voy a leer toda la porción, pero desde el versículo 8 empieza diciendo, miren hermanos, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y empieza a hacer una descripción de la obra de Jesucristo. Y en el versículo 13, se va. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, es decir, Satanás teniendo argumentos para condenarlos por medio del pecado, dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos ¿cuántos? Todos los pecados. El sacrificio de Jesucristo, la victoria de Jesucristo sobre Satanás, incluía todos los pecados. Y luego una declaración poderosa, mis hermanos. Colosenses 2:14, el siguiente versículo dice, anulando, ¿qué era? Catargeo. Anulando el acta de los decretos. Es decir, usted y yo teníamos una lista de todititos, los pecados, fallas, errores y como le queramos llamar, debilidades, dicen otros. Todititas estaban ahí. Dice, anulando, es decir, Jesucristo nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, y al perdonarnos todos los pecados, ya no hay argumento para condenación. Perdonándonos todos los pecados, ya no hay que juzgar, si ya está pagado. En un juicio natural hoy en día, señor, váyase a su casa, señora, váyase a su casa, no hay delito que perseguir. Queda libre. Y usted no le pregunta, ¿pero por qué? No, vámonos. Jesucristo, al perdonar todos los pecados, anuló el acta de los decretos. Dice el apóstol Pablo que había en contra de nosotros. Si no nos quedaba claro, dice que nos era contraria. Todo lo que decía el acta de los decretos no era nadita favorable. Era condenación, condenación, condenación. 5 años, 10 años, 20 años, cadena perpetua.
el acta de los decretos que nos era contraria. No sé si usted pueda gozarse también en esta palabra. Quitándola de en medio. El acta de los decretos, quitándola de en medio. Esto nos puede traer muchas ideas. Nos puede dar para un tema completo que Jesucristo quitó de en medio el acta de los decretos. No solamente anuló el acta que era contraria, sino dice, la quitó de en medio, para que no esté usted y yo volteando cada rato. Yo era esto, y yo era el otro, y yo hice, y yo vine, y yo fui. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y casi puedo imaginar sellado, anulado, perdonado, libre. Así es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego viene la cita que leímos, despojando, otra catargeo, dejando sin efecto a los principados y a las potestades. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice que eso ocurrió en la cruz. Anuló Jesucristo el acta de los decretos que nos era contraria. Lo que parecía derrota, como el rey de los judíos, como el que nos va a salvar, crucificado. No, a otro con ese cuento. Parecía algo ilógico, por eso dice la Escritura que las cosas de Dios son locura para los que se pierden. Están locos. Es el que los va a salvar. Es el que está ahí en la cruz. No, a otros con ese cuento. Lo que parecía derrota fue victoria pública, porque Jesucristo no se quedó en la cruz. Resucitó al tercer día para darnos vida y darnos vida en abundancia. Lo que parecía una humillación fue un triunfo espiritual. Cristo desarmó al enemigo en la cruz. El juicio pronunciado, el que ya ocurrió al ir Jesús a la cruz y resucitar, y la ejecución final de la sentencia, que esa será, todavía no ocurre. Es lo que habla el libro del Apocalipsis, el destino de Satanás. Por eso todavía es llamado príncipe de la potestad del aire, por ejemplo, según Efesios 2:2. Dios de este siglo, según de Corintios 4:4. Y de nuevo quiero hacer énfasis, príncipe, no rey, príncipe de la potestad del aire. El príncipe en el sistema monárquico, el príncipe está a las órdenes del rey. El príncipe está bajo la autoridad del rey. El príncipe no se manda solo, tiene que tener autorización del rey. Según de Corintios 4:4, Dios de este siglo, Dios con minúsculas. Yo no sé si quiere ir ahí a su Biblia, según de Corintios capítulo 4, versículo 4. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4, está escribiendo el apóstol Pablo
Dice, en los cuales el Dios de este siglo, estaba hablando acerca de la promoción del Evangelio, acerca del esparcimiento del Evangelio, dice que en los cuales, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, es más, diciendo, si no lo sacamos a la luz, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales, es decir, en los todavía aún perdidos, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con minúsculas, no es el Dios soberano, no es el Dios omnipotente, no es el Dios sobre toda autoridad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, no porque haya recuperado, no porque haya mantenido cierta autoridad, sino porque Dios ha permitido un periodo limitado dentro de su plan soberano. Cuando hay persecución, cuando hay ataque, usted y yo oramos, ¿verdad? Cuando hay dificultades, usted y yo oramos. Entonces, de alguna manera, hasta en eso, Dios en su soberanía permite que haya ese príncipe de la potestad del aire, manteniéndonos nosotros alertas. Es como una serpiente sin veneno. Usted ve una serpiente, a mí en lo personal, soy, no sé cómo se diga, serpientolofóbico. Esa me la acabo de inventar, no he investigado cómo se llama, cómo se dice. Pero si los que tienen fobia o miedo excesivo a estar en un espacio cerrado, se llama claustrofobia. Bueno, las serpientes no sé, pero a mí me dan pavor. Yo tuve una experiencia muy jovencito, andaba desmontando un terreno y que sale y como traía machete, pues donde andaba desmontando también, no sé si de miedo, de valentía, pero también le di, nada más se revoloteaba y eso me dejó con mucho miedo, pero no se los había dicho eso antes, ¿verdad? Pero es como una serpiente sin veneno. A lo mejor nos puede asustar. Imagínese una cobra, se le para enfrente y luego se ponen hacia anchas. Pero ya no trae veneno. Como quiera da miedo, ¿verdad? Dice, no se me va a enredar. Y como que es peligroso. Puede intimidar, puede hacer ruido. Una serpiente sin veneno puede asustarnos, puede intimidarnos, puede incluso hacer ruido. A la que le corté la cabeza, hacía ruido entre las ramas, una revoloteadera que traía. Puede hacer ruido, pero su capacidad mortal fue removida. El veneno, el acta de los decretos fue quitada de en medio. Amén. Gloria a Dios. Se nos está terminando el tiempo. Vamos a ir cerrando. Hay una frase que tiene muchos años. Y recordé esta frase, la escribí. Cuando el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro. Cuando el enemigo quiera recordarte tu pasado, recuérdele su futuro. Está vencido. No hay más condenación para los que estamos en Jesucristo. En el Calvario ocurrió algo más que un sacrificio. Se quebrantó la autoridad del enemigo.
Se dictó la sentencia, se destruyó su dominio sobre la muerte y la sentencia es irrevocable. Ya tiene un destino. Bíblicamente ya hay una sentencia en contra de Satanás. Y si regresamos un poquito al ejemplo de la serpiente, Satanás puede hacer ruido, pero no tiene la última palabra. Cristo la tiene. Cristo tiene la última palabra. Por eso hoy podemos vivir sin temor, porque la cruz no solamente nos salvó. Fíjese esto. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no solamente nos trajo salvación, sino que la cruz derrotó al acusador. Le da una alabanza a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Es todo por hoy, mis hermanos.